Paliativos, eutanasia, suicidio asistido son términos, frases que estamos todo el tiempo volviendo sobre ellas porque hay un debate que se ha instalado en la sociedad y también se ha instalado en el sistema político uruguayo, ¿no? Sí, más allá de cuál sea tu mirada, nos parece bien sano que estos temas se conversen y poder tener la oportunidad de conversarlos de manera pública. Tenemos unas placas para compartir con ustedes antes de adentrarnos en la conversación con los diputados Goñi y Pasquet. Queremos clarificar qué es lo que piensa cada uno, ¿no? Qué es lo que plantea cada una de las miradas. Por un lado, tenemos allí el planteo de la ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido, este proyecto presentado en el mes de marzo por el sector Ciudadanos del Partido Colorado a través de la redacción del diputado Ope Pasquet. Bueno, declara exento de responsabilidad al médico que a pedido expreso de quien padezca una enfermedad ponga fin a su vida. La persona además debe transitar una enfermedad incurable en fase terminal o experimentar también sufrimientos insoportables. El sufriente debe ser mayor de edad y psíquicamente apto, debe tener una enfermedad incurable, como ya dije, en fase terminal. También tenemos allí otra de las explicaciones. Otro médico debe examinar, dice este proyecto de ley, personalmente al paciente y dar su opinión fundada sobre su estado de salud, confirmando, en el caso que corresponda, la gravedad de la situación que transita este paciente. También este médico deberá entrevistar en 2 ocasiones e informar al paciente sobre los tratamientos paliativos que puedan también brindarse en esta oportunidad. Otra de las cuestiones que plantea esta ley es que al menos deben pasar 3 días después de la segunda entrevista. El sufriente debe declarar su voluntad de poner fin a su vida y es necesaria en esa oportunidad la presencia de 2 testigos que no pueden ser, el médico, ni familiares, ni dependientes. Además, uno de los testigos no debe recibir beneficio económico alguno a causa del fallecimiento de esta persona en cuestión. Y el artículo 5º estipula que el proceso puede ser cancelado de inmediato por parte del sufriente cuando él lo desee en cualquier momento del proceso. Pero por otro lado también tenemos el planteo del Grupo Prudencia Uruguay, ¿no? Y vamos a leer algunas citas de un texto que ellos hicieron público y se presentaron en el Parlamento, las razones por qué rechazan la eutanasia. Este grupo multidisciplinario que reúne políticos y académicos y personas también de la sociedad civil, dice: una muerte digna es un derecho, pero no incluye ser asesinado o asistido para suicidarse, sino morir en forma natural. La eutanasia y el suicidio asistido atentan contra la vida de las personas más vulnerables, dice también este grupo. Por otro lado, también plantea que la eutanasia y el suicidio asistido atentan contra la libertad de los más vulnerables, también que atentan contra la dignidad de las personas y también que atentan contra la profesión médica. Por otro lado, también plantea que lo que empieza para algunos casos excepcionales, luego se amplía a otros y se instala una cultura del descarte. También despenaliza la eutanasia, también dice que despenalizar la eutanasia y el suicidio médicamente asistido normaliza el homicidio y el suicidio, y de esta manera gráfica y rápida y de manera sucinta queríamos contarles cuáles son de alguna forma las 2 miradas. Estamos recibiendo acá a Rodrigo Goñi, diputado por el Partido Nacional, y Ope Pasquet, diputado por el Partido Colorado. Ya hemos reseñado más o menos cuáles son digamos, las ideas que están impulsando cada uno a través del colectivo 1 del proyecto de ley que desde principios de marzo está allí en la discusión social. Incluso el Sindicato Médico del Uruguay hizo una encuesta de opinión sobre cuál era la visión de la gente sobre la posibilidad de eutanasia, y hay un elevado porcentaje de personas que acompañarían en determinadas circunstancias la eutanasia, ¿no? Quizás se confunden los términos y hay que volver sobre qué es la eutanasia, qué es el suicidio asistido, qué son los cuidados paliativos. Hay un sector de la sociedad también que está reclamando por unidades de trabajo en lo paliativo a nivel de todo el sistema de salud, como forma de que la sociedad incorpore, de que tiene también esa herramienta a la hora de ayudar a un familiar a acompañarlo en los últimos días de vida, ¿no? Acá no los trajimos para que se peleen, todo lo contrario, ¿no? Es para ver si llegamos a un punto en común, ¿no? Porque las 2 cosas son buenas. Por un lado, el proyecto de ley, que también ampara lo médico, y por otro lado, este colectivo que lo que está pidiendo es eliminemos el sufrimiento, no las personas, ¿no? Ese sería un poco el eslogan que están utilizando. Las primeras impresiones. Hasta ahora no hemos peleado nunca. No, venimos muy bien. Porque entre otras cosas, los dos lo que promovemos es una reflexión seria, profunda, serena. En el caso de Prudencia Uruguay, que fue un colectivo que se formó espontáneamente, lo que reclama, antes que nada, es eso. Es decir, los uruguayos no nos merecemos, y estoy convencido, más allá de cualquier encuesta, que nunca nos perdonaría a los legisladores resolver un tema de esta naturaleza.
que no es solamente teórica, aunque teórica sobre cuestiones fundamentales, ¿no? La dignidad de la vida humana, el derecho a la vida, la libertad, la autonomía personal, sino que está, a nuestra manera de entender, poniendo en riesgo muchas vidas, no solamente las que pueden estar pidiendo hoy con insistencia la eutanasia, sino que, como está demostrado en todo el mundo, una vez que se aprueba una ley como esta, se abre a un universo muchísimo mayor esa puertita que termina llevando a la muerte anticipada a muchísima gente que no pedía ni se planteaba la eutanasia. Por eso, primero que nada, que además, por supuesto, acá todos compartimos la misma finalidad, que es que no haya más sufrimiento y que todas las personas puedan morir en paz. Ese sí es el derecho. Morir en paz significa morir sin sufrimiento. Hay una propuesta, que después, por supuesto, el diputado la explicará mejor. La nuestra es la mejor respuesta humana para respetar el derecho a morir en paz y sin sufrimiento son los cuidados paliativos. Y la eutanasia, en el proyecto de ley también se contempla desde ese punto de vista, ¿no? El derecho que tiene la persona a decidir sobre su propia vida, ¿no? Ese es el centro de la cuestión. Yo estimo que una persona tiene derecho a disponer sobre su propia vida. Y cuando está en una situación determinada, la que indica la ley, es decir, está cursando la etapa terminal de una enfermedad incurable, irreversible, y está sufriendo, y sabe que lo que tiene por delante es seguir sufriendo hasta morirse, yo creo que esa persona, no cualquiera, esa persona, la que está sufriendo, la que está en esa situación, tiene derecho a decir, hasta acá llegué, no quiero luchar más, eso suena prefiero bien, morir eso acá. Suena bien, y porque tiene que ver con la decisión individual de lo que le pasa a uno y a nadie más que uno, ¿no? Bueno. El tema es que después en los hechos hay una decisión también en el contexto familiar, hay un contexto, hay un medio ambiente que influye también sobre esa decisión y ahí es donde pueden entrar otros elementos. Pero ¿qué hacemos? ¿Cedemos frente al medio ambiente y los contextos o salvamos ante todo la libre voluntad de la persona que está sufriendo? Yo me inclino por esta alternativa. Vamos a instalar garantías, procedimientos, que es a lo que apunta el proyecto de ley. Vamos a darle garantías a la persona, pero vamos a respetar su voluntad y no lo sometamos a lo que el contexto familiar o médico o judicial o vaya a saber de qué otra naturaleza pueda disponer. Coñi no está muy Ese de es acuerdo, el me centro de la parece. cuestión. Permítame, Sí. digo, y los cuidados paliativos, nunca se ha hablado tanto de cuidados paliativos en el Uruguay como a propósito de la presentación de este proyecto de ley. Yo firmé también el proyecto de cuidados paliativos porque estoy convencido de que no se opone una cosa a la otra. Son alternativas que le damos a la persona que está sufriendo y le decimos, elija usted qué camino quiere seguir. Si quiere ir por los caminos, los cuidados paliativos, le damos todo el apoyo posible. Si prefiere terminar su vida acá para no seguir sufriendo, respetamos esa decisión y lo asistimos también. Esa es la idea. Acá no se induce, se elige, ¿no? Por supuesto. Si con todas estas cosas que tú comentabas, que comentaba Ope, si tendremos que reflexionar. Porque, por ejemplo, Ope ¿Pero por qué decía... decías no con la cabeza cuando Ope bueno, hablaba? porque si el derecho es a disponer de su vida, de verdad, entonces todas las personas tienen que tener el derecho a disponer de su vida. Si la autonomía la llevamos al extremo, bueno, y como el propio Opo, yo lo he escuchado y creo que en la exposición de motivos, lo plantea como un primer paso. En todo el mundo es un primer paso para estos casos de sufrimiento que por supuesto respetamos y son casos excepcionales. Lo que nosotros decimos es, los casos excepcionales, que tienen soluciones excepcionales, no pueden ser los fundamentos para una ley que, como tú bien decías, en todo el mundo, acá no sé por qué va a ser distinto, termina enviando a la muerte anticipada de muchísima gente que ni siquiera se lo hubiera planteado. ¿Por qué? Porque estas leyes, como está demostrado en el mundo, en todas las legislaciones en todos los países que se ha aprobado, terminan coaccionando a muchísima gente, sobre todo la más débil, la que está sola, la que está abandonada, la que no conoce los cuidados paliativos. Y entonces le plantean, usted se le acerca a la muerte, va a sufrir, pero tiene la posibilidad de morir anticipadamente. Y no se le plantea efectivamente, pero no en teoría, no conoce casos concretos del cuidado paliativo que hoy tiene, la ciencia actual, tiene todas las posibilidades de aliviar el 100% del sufrimiento. Entonces, no es así. No es así. Bueno, por eso tenemos que escuchar, Ope. No es así. ¿Por qué No, no es así? escuchemos, Nosotros no somos médicos, no nosotros. No, pero repito, Los paliativistas
los paliativistas, porque la ciencia ha avanzado y parece que nos quedamos con un libreto anticuado. Hoy la ciencia médica tiene todas las posibilidades y las condiciones de Pero aliviar. pará, pero ¿por qué no es así? Eso no es cierto. Discúlpeme, Rodrigo, pero eso no es cierto. Un adversario a ultranza de la eutanasia, que la equipara además con los procedimientos de los nazis. Fíjese usted, este señor Pastorino que está hablando sobre estas cosas y dice que la eutanasia equivale a lo que hacían los nazis, dice que los cuidados paliativos pueden solucionar el 99% de los problemas del dolor. O sea, hasta el señor Pastorino reconoce que no cubren todos los casos. Yo he citado estos días en distintos medios... Pero igual es un porcentaje muy alto, La sedación ¿no? paliativa... Pero hay, sí, pero hay algunos que no los cubre, permíteme terminar. Está bien. Hay un caso famoso que ha trascendido porque tuvo que ver con una atlética paralímpica que es medallista en 2 Juegos Olímpicos especiales, en Londres y en Río de Janeiro. Esta señora, una atleta que obtuvo medallas en las 2 Olimpiadas, sufría una enfermedad degenerativa muy grave desde pequeña, sufrió toda la vida con eso y finalmente en octubre del año pasado pidió que se le aplicara la eutanasia porque no aguantaba el dolor. El dolor. Entonces, si a una atleta famosa, prestigiosa, en Bélgica, porque esta señora es belga, no se le pudo calmar el dolor y tuvo ella que tomar esa decisión extrema, es porque los cuidados paliativos no curan todos los dolores, ni siquiera físicos. ¿No se podrían plantear y de los dolores excepciones? morales, En la ley no se perdón, podrían plantear los cuidados esas paliativos con los excepciones. dolores morales no tienen nada que ver, porque la persona que es cuadriplégica no se puede mover en absoluto y sabe que lo que tiene por delante es toda una vida Está bien. necesitando Hay de un terceros que lo 3%, asistan. un 3% que está claro que el camino sería la eutanasia, pero da la sensación de que hay muchos otros que también podrían ir por los cuidados paliativos. Perfecto. No se puede que cada uno contemplar elija. en el Muchísimo proyecto de menos, ley, no se puede contemplar, digamos, esa mirada también. Muchísimo Pero sí menos. lo contempla porque el proyecto dice que el médico tiene que informar al paciente de todas las posibilidades de tratamiento a su disposición, entre ellas los cuidados paliativos. Yo le Ahora, quiero O sea, esto no se le impone a nadie, es fruto de la libre decisión del que está sufriendo. Los hechos se lo imponen a muchísimos, que es lo que pasa en todo el mundo. Y se impone, esa puerta se abre y se termina anticipando la muerte a muchísima gente. Perdón, de hecho no está pasando en el sistema de No, salud. pero en el mundo pasó. Pregunto, Pero el eso, sistema de o sea, salud uruguayo. no, yo quería preguntar qué pasa, por ejemplo, en los cuidados paliativos cuando a todos nos ha pasado, que viene el médico y nos dice esto no va para más y tiene dolor y hay que sacarlo de ambiente. Esa y no es eutanasia. Bueno, pero sabemos que todos sabemos que del momento El que se fin, empieza con la sedación, para sacarlo de Empezamos el ambiente y, proceso de y duelo a para partir de aliviar ahí, el dolor, de ahí. ya estamos empezando el proceso de duelo porque son cuestión de horas, a veces días, donde sabemos que la persona se muere. Qué buena tu Y, pregunta, ¿no? porque es un acompañamiento, no es eutanasia. La sedación paliativa y el sacar de ambiente, como se dice vulgarmente, no está matando al paciente. Lo lleva a un Está- paro, lo lleva a un paro respiratorio, ¿no? Porque, Bueno, pero porque los fármacos que se usan los son depresores del paliativistas- sistema Los respiratorio. paliativistas, que son la ciencia, y por eso hay que escuchar la ciencia, nos dice que es la enfermedad la que la mata, no la sedación paliativa. Entonces me parece que hay que escuchar muchísimo. La morfina lleva a un paro respiratorio. Yo soy abogado, por Yo eso soy me médico, parece... yo soy me médico. parece bueno, perfecto. No, o sea, Yo no es que esté creo apoyando que la tenemos eutanasia, que ojo, escucharte- pero simplemente quiero decir que, me ha pasado con familiares directos, pasó con mi madre, o sea, miren lo que les estoy contando, o sea, cuando hay una situación que no va más y se empieza con sedación con morfina, sabemos que va a llevar a un paro cardiorrespiratorio porque es acción de la morfina. Es más, te comunican, vamos Eso a pasarle mismo. morfina para que se quede dormidita o dormidito. Sí, sí, Y cuando le dicen a Cóctel, los famoso familiares, cóctel. cuando le dicen a los Copé. familiares, mire, vamos a aplicar una sedación fuerte, la familia ya decodifica que los que quieran despedirse tienen que ir Claro. rápido. Por Eso favor. no es eutanasia y eso no implica que hagamos una ley que termina coaccionando, mostrando esa puerta y muchas veces condicionando muchísimo más la libertad, no solamente de los pacientes, sino de sus familiares y también de los médicos. Ayer concurrió a una institución médica, me decía, los médicos que hoy están a favor en esa encuesta no se dan cuenta las presiones que van a tener de los pacientes, de los familiares y de las instituciones médicas para ir hacia la eutanasia cuando en realidad... Pero el ambiente también condiciona los cuidados paliativos porque requieren de una familia que esté pendiente a esa situación, que asista y que acompañe. Entonces, ¿qué pasa con esa familia? Por un lado decíamos, y lo marcaba Claudia, bueno, el ambiente que puede determinar esa eutanasia y demás, pero ¿qué pasa con el ambiente que determina los cuidados paliativos? Y además me surge la consulta porque mismo en el proyecto de ley que se presentó ya hace algún tiempo dice que el 41% de los uruguayos no recibe cuidados paliativos, dice también que la asistencia es heterogénea y que existen muchas mutualistas pero no se ofrece. Entonces, ¿una ley realmente me va a garantizar que eso se lleva adelante? Si ofrecemos la muerte anticipada antes que todos los uruguayos puedan acceder a la paliación, a los cuidados paliativos, es de una injusticia social,
un retroceso social que realmente el Estado social de derecho como tiene Uruguay y como nos hemos enorgullecido siempre de tenerlo, sería pico. Entonces, empecemos por un Si estadio... si el Estado no puede dar esos cuidados paliativos Está al 100% de los uruguayos con 3 millones de habitantes, me parece... Pero por eso es mi consulta, empecemos en un estadio anterior. Porque si hoy están disponibles en muchos lados los cuidados paliativos que no se cumplen, la gente no sabe que existen, no hay una buena comunicación. Algo está fallando ya de prima en el sistema con los cuidados paliativos. La sociedad está fallando y el sistema está fallando enormemente. Es de una injusticia inconcebible que esté pasando eso. ¿Ope? Por supuesto, yo creo que hay que difundir y fortalecer y mejorar los cuidados paliativos, pero creo que eso es sin perjuicio de la opción que tenga la persona para libremente elegir otro camino y poner fin a su vida si ella siente que es lo que tiene que hacer. Insisto, hay dolores que los cuidados paliativos no pueden curar y hay situaciones que desde el punto de vista moral son inaceptables para la persona, la que necesita que otros se ocupen de ella todo el tiempo, todo el día, y que sabe que lo que tiene por delante es seguir viviendo así. Hay casos famosos que han llegado al cine también sobre esto. Sí. Y yo creo que una persona que está en ese trance tiene derecho a pedir ayuda para morir. No se le está imponiendo nada a nadie, no es que van a ir los médicos por las salas de los hospitales a ver a quién hay que sacrificar porque ya no puede seguir viviendo. Pero no tendría que estar primero, Se parte de la base... es muy válido el proyecto que vos planteas, pero no tendría que estar primero No, una discusión no, parlamentaria Claudia. sobre los cuidados paliativos No, porque- y luego plantearse la posibilidad del derecho a elegir qué la no? eutanasia. No, qué no? y lo explico. Yo estoy a favor de los cuidados paliativos, pero no podemos decirle a la gente que hoy, ahora, a las 9 de la mañana está sufriendo en una cama de hospital, decirle, mire, el país va a hacer un gran pero esfuerzo le demos a esa para persona- que los cuidados paliativos lleguen a todo el país, pero Ok. como no lo logramos todavía porque tenemos problemas fiscales, tenemos que recortar las asignaciones acá y allá, estamos en pandemia, el déficit fiscal, el endeudamiento, no sé cuánto, esto de repente se logra en el año 2023. Usted embrómese porque a usted no le va a llegar. pero que Yo se- discrepo con eso. Le ofrecemos a esa persona, si usted le pregunta a cualquier paliativista, a cualquiera de las unidades de cuidados paliativos, cuando viene una persona pidiendo la eutanasia y le ofrecen los cuidados paliativos, efectivamente esa persona ya no pide más la Si eutanasia. se lo Entonces, pueden dar, pero ¿y si no se lo ¿por pueden qué dar? no se lo podemos dar pero en no Uruguay? estamos, pero no El estamos Estado diciendo que social de llega al derecho. 41% de las Pero personas y no a hagámoslo. todos. ¿Dónde está en el presupuesto que acabamos de votar Pero los cuidados paliativos para todo el mundo? Estamos No en está, condiciones- Rodrigo. Pero estamos en condiciones Pero de hacerlo. en el presupuesto no está. Pero si no Entonces, lo hacemos, no podemos dar la eutanasia. pero yo- seríamos que mande seríamos la iniciativa el Poder Ejecutivo. cómplices Y yo de la muchas voto, pero no muertes. vino la iniciativa. Seríamos cómplices de muchas muertes y de una gran injusticia social si ofrecemos la eutanasia. Pero ¿por qué tiene sin que ser al revés? ¿Por qué previamente primero tenemos, cuidados pregunto, no en serio, ¿por qué primero tenemos que aprobar el proyecto que habilita la eutanasia y después hacer el tratamiento de los cuidados paliativos? Digo, nadie pretende condicionar una cosa a la otra. Nosotros estamos dispuestos a votar los cuidados paliativos. Ya yo firmé el proyecto ya. Lo que digo es que eso tiene un tiempo de implementación. Claro. Y que no podemos frenar la eutanasia ¿por qué no tiene tiempo de esperando que implementación? algún día salgan los cuidados Estamos paliativos. en ¿Por qué no condiciones. tiene? Eso es lo increíble. Y sabe, menos va a tener, porque en todos los países que aprueban la eutanasia, le hacen un entierro de lujo a los cuidados paliativos. En Holanda, en Bélgica, Sí, los cuidados pasa paliativos, porque usted saca todos los incentivos, usted le está dando el mensaje a los cuidados paliativos. No, acá hay una puerta mucho más fácil, más seductora, más simple, más barata, que es la muerte anticipada. Pero no Entonces, yo digo, ¿no se pueden ensamblar estas dos propuestas con ciertas excepciones? Pregunto. a nuestra manera de entender, no. No. Pueden coexistir legalmente, Ajá. pero... Con excepciones tampoco, es decir, poniendo las excepciones que claro, hablaba. las excepciones Ope. están siempre y las excepciones son excepciones. El tema es cuando usted hace una ley. Cuando usted hace una ley, usted le abre una puerta que va a empujar a muchísima gente que nunca hubiera pedido la eutanasia. ¿Usted que la cree pida. realmente Maggie leyó, es un procedimiento muy exigente para llegar realmente a esa situación? ¿Usted no confía en que se darán las garantías? No, esas en el mundo situaciones? ha quedado claro que es incontrolable. Por muchísimas razones es incontrolable. No, permítame, ¿Sabe por qué? No es así, no lo aplica. Yo lo explico y tú, Ope. Entre otras razones, porque en el proyecto de Ope, después de que se dio muerte a la persona, como dice el proyecto, usted recién manda a una comisión de bioética. Y si esa persona no tenía la suficiente autonomía, porque entre otras cosas nunca lo vio un psiquiatra, no hubo un diagnóstico, por una cantidad de razones que puede estar limitada su capacidad de elegir, bueno, ya después usted, por ejemplo, no lo va a poder controlar. Esa persona que después que murió, entre otras cosas porque murió, pero además su incapacidad no se va a poder diagnosticar. Entonces me parece que tenemos que dar otras respuestas. En el mundo
y eso es lo que hizo ahora el Parlamento británico, mandó a ver a los otros países qué había pasado y llegó a la conclusión de que las consecuencias son las que estamos advirtiendo. Mucha más gente pide la eutanasia, mucha más gente se le da muerte anticipada, la coacción que se le genera al cuerpo, a la profesión médica se la destroza. La desconfianza que hay sobre la profesión médica en los países que han aprobado esto lleva a tal punto de que muchos viejitos que van a ser internados quizás en su momento final, van a otros países porque no confían Hoy en en su día país. uno llama... Permítame decir algo, porque ha sí, dicho sí, muchas sí, cosas, por Rodrigo, que yo supuesto. no comparto y quiero señalar mi Claro. discrepancia. En primer lugar, señalo que no confía ni en la libertad de las personas para elegir cómo quieren morir, Muchas veces ni en no. la libertad de los médicos, porque parece que los médicos, eso que en más de un 80% de los casos, según la encuesta del sindicato médico, se manifestaron a favor de la eutanasia, esos médicos no entienden, no se dieron cuenta que su profesión va a quedar destruida por esto. Yo creo que acá hay una gran desconfianza porque es la libertad humana y el juicio de las personas. Los países que tienen eutanasia o suicidio médicamente asistido no son países atrasados e incultos, son países como Holanda, Bélgica, Suiza, que tienen esto hace años ya y algunos los han sometido a instancias de democracia directa, como hubo en Suiza, en un cantón suizo, como hubo en algunos estados de los Estados Unidos de América, que tienen estos procedimientos también, en el estado de Oregón, por ejemplo, que fue donde esto empezó, y la gente a la hora de votar ratificó con su voto las leyes que permiten la eutanasia y el suicidio médicamente asistido. Así que no asustemos a la gente diciendo que esto es un descontrol, que después se produce cualquier tipo de resultado, porque no es eso lo que pasa y cuando la gente, después de años de experiencia, de ver cómo esto funciona, es llamada a decidir y a votar, Bueno, ratifique estos en medio de esto que también Perdón, hay un tema cultural también de creencia religiosa que influye a la hora de tomar estas decisiones también. Pero ¿no? dejemos No hay que cada cual hacer análisis frío elija solamente de la según sus ética. creencias, que cada cual sea libre de decidir según sus creencias religiosas o convicciones filosóficas, pero no le impongamos al otro nuestras propias creencias, porque ahí empieza la libertad del otro. ¿Sabe cuál es la creencia que yo estoy confiado que el Uruguay le va a llevar a rechazar? Es la solidaridad, que está en nuestro ADN. Los uruguayos no damos a nadie por perdido. Los uruguayos no abandonamos a la gente y no le ¿Qué ofrecemos habría que una hacer un puerta que no es plebiscito humana. entonces para resolver Primero vamos este a tema? tratar de convencer. Por eso esta reflexión que tiene que llevar mucho tiempo para que todo se ponga arriba de la mesa con honestidad, con transparencia, con información. Y bueno, después por supuesto que los uruguayos resolverán Bueno. de la mejor Pasa que manera. la solidaridad ahí siempre queda como depende del ojo que la juzgue, ¿no? Porque capaz que uno puede entender solidario a ese familiar que quiere dejar de verlo sufrir, si el cuidado paliativo no le es activo, si no puede. cuidados Y paliativos- por otro lado, la mirada solidaria puede decir, peleo hasta último minuto en que esa vida se sostenga. La mirada solidaria Y puede después- ser depende de y quién la lo decisión del entienda. enfermo, por Claro. favor. Claro, Es el protagonista, a yo fin de les- cuentas. para cerrar, decisión del enfermo. yo les invito a que cada uno piense, no sé, yo lo tengo muy claro, yo si me viera cuadripléjico en una cama lleno de escaras con un pañal, una sonda de alimentación nasogástrica designada por delante, no sé qué es lo que quisiera. Empatía. Claro, hay que Nadie, pre- no sé, nadie- nadie lo hay sabe. que Por eso a veces preguntárselo. creo que hay que estar Yo tampoco mucho en lo el sé. lugar de la persona en ese momento, sin duda. en ese momento exacto, ¿no? Muchísimas gracias por haber estado esta mañana. Ha sido, Gracias. está bueno dar estos debates, porque seguro en la casa también se están dando en este momento. Seguro habrá otros. Y esa es la idea. Y los volveremos a invitar en cualquier momento, ¿no? Totalmente. Porque la idea es esa, el ejercicio de pensar distinto y de llegar a acuerdos, ¿no? De eso se trata la democracia también. Muchísimas gracias por haber venido.